Shavua Tov Umeboraj, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Bien, y vamos a comenzar entonces compartiendo la página como hacemos siempre, para que la gente que quiera pueda seguirlo ahí. Y comenzaremos ahí donde está marcado en amarillo en los dos puntos. Estábamos viendo una veraitá que hablaba sobre las definiciones de los dominios, es decir, como una persona que tenía había clavado una estaca que no llegaba a los 10 fajim si se consideraba dominio público o privado. Después habíamos visto el tema del umbral, una persona que estaba puesta en el umbral de la casa. Ese umbral se llamaba Carmelit. Y entonces, cuando una persona tomaba desde ese umbral algo que estaba en el dominio privado y lo tomaba al umbral y del umbral lo sacaba al dominio público, decían entonces que en ese caso la persona no había transgredido. Por eso, esa era la primera opinión en nuestra Bereitá. Dice, Ajerim Ombrim, los otros sabios dicen, Askupa Meshameshet Sheter Reshuyot. Dice, el umbral actúa como dos tipos de dominios. A veces como un dominio privado y a veces como un dominio público, dependiendo de las circunstancias. Bisman, Sheapetach, Patuach, Kiflaim, Kelifnim. Cuando la puerta está abierta, el umbral se considera como el dominio interno, es decir, como el dominio privado. Petach Naul, Kelahutz. Cuando la puerta está cerrada, se considera como el dominio público. Un segundito. Muy bien. Me he perdido. No sé dónde tengo la gente. Aquí. Muy bien. Entonces, Vehamar Rabhama Bar Guria Amar Rab. Perdón. A veces como un dominio privado y a veces como un dominio público. Pero Mará entiende que la veridad se refiere al umbral de la entrada de un Maboy, cuyo leji tiene la misma longitud que el umbral. Por lo que pregunta, Beafal Gab de leji, ¿acaso cuando la puerta del Maboy está abierta, el umbral será considerado un dominio privado a pesar de no tener otro leji en su parte externa? Veja Amar Rabhama, Barguria Amar Rab. Pero ¿cómo puede ser? Y dijo Rabhama, Barguria en nombre de Rab, Toch apetach tzarich leji ajer lehatiro. El área que abarca la entrada del Maboy, el umbral, necesita otro leji para permitir el traslado de objetos del Maboy al umbral. Por lo que el leji que se encuentra entre el umbral y el Maboy no es suficiente, ya que el leji solo permite trasladar objetos desde su borde interno hacia el Maboy, y en nuestro caso el umbral está después de este borde. Vamos a explicar algunos conceptos que se están exponiendo aquí. Vamos a quitar un momento la página, vamos a poner la pizarra. Muy bien, vamos a tratar de enfatizar de qué estamos hablando. Muy bien, vamos a hacer el primer dibujo y después vamos a explicar. Tenemos esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que están mencionados aquí. Por un lado tenemos el concepto del Maboy. ¿El Maboy qué es? El Maboy es un pasaje estrecho que se encuentra cerca de un dominio privado, que tiene en su parte superior una, una viga o un leji, que es, ya habíamos visto el concepto del leji, era una viga puesta de pie, que hacía como tercera pared. Bien, entonces,
Dice, la labor de trasladar un objeto 4 amot en un dominio público está compuesta por dos fases, sabemos, ¿verdad? El levantamiento, la akirá, y depositar lo que se llama la anaja. Solamente el levantamiento y el depósito del objeto deben tener lugar en el dominio público, debajo de los 10 tefajim, desde el suelo. Pero no el traslado del objeto, porque a fin de cuentas el objeto fue trasladado de un lugar a otro. Ahora, este umbral está ubicado a lo largo del cuarto lado del Maboy, el cual da hacia el dominio público. ¿Bien? Es decir, esto es el dominio privado y esto es el dominio. A ver si tengo otro color. Esto es el dominio público y este es el dominio privado. Bien. Entonces dice, estamos hablando de un umbral, que es este. Es este el umbral. Umbral. Este es el umbral, muy bien. A lo largo del cuarto lado del Maboy, el cual da hacia el dominio público. Es decir, aquí están las casas, en este lado están las casas, y esta es la parte del Maboy que da al dominio público. Es decir, el cuarto lado, porque esto es una pared, otra pared, y esto es lo que estaría abierto. Muy bien. Y su ancho equivale a la distancia que existe entre las paredes del Maboy. Es decir, la distancia en esta distancia la Gemara entiende que el leji tiene la misma longitud que el umbral. Bien. De modo que su borde interno llega hasta el Maboy y el externo hasta el dominio público. Es decir, este umbral es igual de ancho que este leji. Este es el ancho del leji, que es el mismo que el ancho del umbral. Y en este caso, bien, el borde interno llega hasta el Maboy y el externo llega hasta el dominio público. Entonces, aquí ¿qué estamos diciendo? Que a veces sirve para el dominio privado y a veces sirve para el dominio público. Ahora dice, cuando preguntó y dijo, pero ¿cómo puede ser? Si dijo Rab Hama Bar Guria en nombre de Rab, Toja Petach Sarich Leji Ajarle Lehatiro, es decir, el área que abarca la entrada del Maboy, es decir, es un umbral, necesita otro Leji para permitir el traslado de objetos del Maboy al borde interno, perdón. Para trasladar, ya que, perdón, me he perdido. Necesita otro leji para permitir el traslado de objetos del Maboy al umbral, porque con el leji que se encuentra entre el umbral y el Maboy no es suficiente, ya que el leji solo permite trasladar objetos desde su borde interno, es decir, su borde interno, hacia el Maboy, hacia dentro del Maboy. Bien. Y en nuestro caso el umbral está después de ese borde. Bien. Entonces por eso dice el borde interno del leji es considerado como el cuarto muro del Maboy. Por lo tanto, se permite transportar cosas dentro de todo el Maboy gracias al leji, pero solamente hasta su borde interno, y no en la parte que está marcada aquí, en esta parte intermedia, que sería el umbral. Bien, entonces, ¿cómo responde la Gemara? Descarta esta posible respuesta y dice, vejitema, dice, delet be arba al arba. Y si vas a decir que se trata de un umbral que no tiene 4 tefajim de ancho por 4 de largo, es decir, su longitud no alcanza los 4 tefajim, por lo cual no se considera un dominio independiente del Maboy. Y cuando la puerta está abierta, está permitido el traslado de objetos del Maboy al umbral, aunque no haya otro leji. Entonces yo te voy a objetar. Ve Amar Rabhama Barguria. Amar Rab, ¿acaso es correcto lo que dices? Si dijo Rabhama Barguria en nombre de Rab, Toch apetach, afalpi en bo arba al arba, tarich leji ajer, le atiró. El área que abarca la entrada del Maboy, este umbral, a pesar de no tener 4 por 4 tefajim, necesita otro leji fuera del umbral para permitir el traslado de objetos del dominio privado al umbral. Y siendo así, sigue en pie nuestra pregunta de por qué cuando la puerta está abierta el umbral se considera un dominio privado, a pesar de que no tiene otro leji en su parte externa. Bien, esa es
el dibujo que hemos visto. Muy bien. Entonces responde la Gemara y dice, Amar Rabiuda, Amar Rab. Dijo Rabiuda en nombre de Rab. Ajá, Beiskupat Maboy Askinan. Aquí en la veredad se trata del umbral de un Maboy, en el cual no se permite trasladar objetos por medio de un leji, sino por medio de una viga puesta en posición horizontal cubriendo la parte superior de su apertura. Getio Mekorá, Vegetio Sheeno Mekorá. Es decir, y este umbral tiene la mitad de la longitud techada por la viga y la otra mitad no la tiene techada. Vekeruyó clape penim. Y la viga que cubre el umbral está apoyada sobre las paredes y cubriendo el umbral hacia su interior. Es decir, la viga cubre la mitad del umbral que colinda con el maboy. De modo que la otra mitad del umbral, la que colinda con el dominio público, no tiene techo. Ahora, petach patuach kelifnim. En caso, cuando la puerta está abierta, la parte techada del umbral se considera como el dominio interno y se permite el traslado de objetos entre el maboy y la parte techada del umbral, pues está permitido trasladar objetos desde el límite que marca el borde externo de la viga hacia el interior del maboy, pues se aplica la ley de estira y baja la pared. Petach naul, que la hutz. Pero cuando la puerta está cerrada, la parte techada del umbral se considera como el dominio externo y no se permite el traslado de objetos entre el maboy y el umbral, pues al estar la puerta cerrada, el maboy pasa a tener 4 paredes y no es necesaria la viga, no es necesaria la viga, por lo que la viga no se considera parte del maboy y no se permite trasladar debajo de ella. Y sobre esta viga no rige la ley de estira y baja la pared para considerar el umbral como un dominio privado. Pues toda la pared, que junto con las demás paredes no delimite un espacio de 4 tefajim, no se considera como tal en lo que respecta a esta ley. Perdón, voy a volver a dibujar. Vamos a volver a poner la pizarra. Muy bien. ¿Dónde voy a hacer esto? Voy a hacer borrar todos los dibujos. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos aquí lo mismo, un maboy, ¿verdad? Ahí está la puerta de la casa. Ahí está la puerta de la casa. Bien, esto de la casa. Y nosotros tenemos aquí, este es el umbral, ¿verdad? Que ya hemos conocido. Lo que tenemos aquí es que a la mitad de este umbral, vamos a tratar de hacerlo así. Es decir, aquí tenemos una viga, lo que hace que en este maboy se permita transportar. Bien, ahora esta viga cae hasta aquí, hasta la mitad del umbral. Entonces, cuando la puerta está abierta, bien, se aplica la ley de estira a la pared. Es decir, como tengo aquí el dominio privado, todo el maboy se vuelve dominio privado. Y aquí bajo hasta abajo y todo esto desde aquí, incluso esta parte se vuelve el dominio privado. Y entonces ahí yo puedo transportar del maboy al umbral. Cuando cierro la puerta, entonces esto ya no se aplica, esta ley de tirar para abajo, todo esto es el umbral, yo no puedo transportar de aquí para allá, pero yo sí puedo transportar de aquí para allá. Y entonces por eso se considera como un dominio público. Bien, esto es lo que trata de explicar ahora mismo la Gemara, así es como han resuelto la circunstancia. Muy bien, seguimos entonces. No estoy viendo si preguntas. Bien, todo bien. Seguimos. Y dice así. Rabashi Amar, Leolam Beiskupat Bait Askinan. Rabashi dijo así. En realidad se trata del umbral de una casa, el cual está techado, y no de un maboy. Ukegon Shekera Bishte Korot, She'en bo arba ve'en bazo arba. Y la veredita está hablando de un caso en el que la persona había techado el umbral con 2 vigas, sí, con 2 vigas, colocándolas horizontalmente en una pared, de una pared a la otra. Y que ni esta viga tiene 4 tefajim de ancho, ni esta otra tiene 4 tefajim de ancho. ¿Sí?
Ahora hay otro dibujo, no se preocupen. Ven, benzo, lezo, shalosh delet, baemza. Y no alcanza el espacio que hay entre una y la otra, los 3 tefajim, y debajo de este espacio está ubicada la puerta. Petach patuach kelifnim, cuando la puerta está abierta, se considera como el dominio interno, ya que gracias a la ley de la Bud se considera como si todo el espacio que hay entre las 2 vigas estuviese lleno. Y dado que se forma una viga de 4 tefajim de longitud, se vuelve aplicable a la estructura de la ley estira y baja, mediante el cual se considera que el borde externo de la viga se extiende hasta el suelo y forma una cuarta pared. Por esa razón se permite trasladar objetos de la casa al umbral. Petach naul, que la hutz, pero cuando la puerta está cerrada se considera como el dominio externo, ya que la puerta representa una interrupción entre las 2 vigas que impide la ley del labud pueda ser aplicada para considerar que el tablón tenga una longitud de 4 tefajim. Por lo tanto, tampoco se puede aplicar la ley que se consideraría que su borde externo se extiende hasta el suelo, de modo que no se puede transportar objetos de la casa a esa parte del umbral. Entonces vamos a ver este nuevo esquema, ¿vale? Perdón por el kitipón. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos nuestro umbral, ¿vale? Esto ya no es un maboy, esto es la puerta de la casa. Bien. Es una puerta bastante grande, como veis. He pasado. Muy bien. Y aquí tenemos nuestro umbral. De acuerdo, muy bien. Y aquí tenemos la puerta. O sea, hay que imaginarse que lo he dibujado bien y que la puerta en realidad cerraría todo. ¿Qué es lo que ha hecho aquí la persona? La persona aquí ha puesto 2 vigas. Bien, una viga aquí que no tiene 4 tefajim y otra viga aquí que no tiene 4 tefajim. Bien, pero que el espacio entre una y la otra es menor a 3 tefajim. Bien, ¿qué es lo que aprendimos el otro día? Cuando estábamos viendo el tema de la cesta. Decía, aquella persona que tiene una cesta de 7 tefajim, que la tira invertida al dominio público, le va a aplicar la ley de labud, es decir, que algo que está por debajo de cerca de 3 tefajim del suelo, ¿sí? Se considera como que se extiende hasta el suelo y toca el suelo. Lo mismo pasa con estas 2 vigas. Estas 2 vigas de menos de 4 tefajim, ¿sí? Que están separadas por menos de 3 tefajim, se consideran como una sola. Y entonces ahí sí llegan a un tamaño total de 4 tefajim. Y ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Perdón, y entonces la mitad del umbral, bien, se considera que está bajo esta pared imaginaria que cae desde la viga. Y entonces en ese momento, esta parte del umbral se considera el dominio privado. ¿Por qué? Porque tengo aquí esta viga, que en realidad son 2, pero se considera como una sola por la ley de Labud, que me hace que caiga una pared y me cierra totalmente el umbral. ¿Qué es lo que pasa cuando yo cierro la puerta? Cuando yo cierro la puerta estoy cortando esto y entonces la ley de Labud no se aplica. Y entonces me queda aquí que todo este dominio no puede ser un dominio privado. ¿Por qué? Porque no tengo esta cuarta pared que viene a cerrar. Bien, eso es exactamente lo que nos estaba explicando ahora mismo la Gemara. Entonces dice, Veimaita iskupa geboa sarar verrejabar va aredor reshut leatzma. Dice, pero si el umbral tiene una altura de 10 tefajim, con un ancho y largo de 4 por 4 tefajim, es considerado un dominio en sí mismo, queda prohibido llevar en él un objeto tanto desde el dominio público como desde el interior de la casa. La Gemara propone la veredita como prueba a favor de una morá y dice, Mesayá lele Rabbi Ishaq bar Abdimi, esta enseñanza de la veredita apoya la opinión de Rabbi Ishaq bar Abdimi, llamar Rabbi Ishaq bar Abdimi, pues dijo Rabbi Ishaq bar Abdimi, Omer, Hayá, Rabbi Meir, ¿sí? A quien llamaban otros sabios, habíamos visto, ¿verdad? Solía decir, Kol makom sheatam otze shete reshuyot,
Vehen reshut echad. En todo lugar donde encuentres dos dominios independientes, uno dentro del otro, y estos sean un mismo tipo de dominio, es decir, que ambos se consideran un dominio privado, solamente que uno de ellos se encuentra 10 tefajim por encima del otro, que gon, amud, bereshut yahid, gavoa, asara, berajá, barba, como por ejemplo un pilar que está dentro de un dominio privado, que tiene una altura de 10 tefajim y su ancho es de 4x4, Asur lekatef alab, está prohibido para la persona que se encuentre en el dominio privado poner sobre ella cualquier objeto que lleve encima para acomodárselo sobre el hombro. Gezerá mishum tel bereshut arabim. Esto es un decreto de los sabios por temor a que la persona se equivoque y haga lo mismo cuando se encuentre en un montículo en el dominio público, caso en el que quedaría obligado a traer un korban hatat por haber profanado la santidad del Shabbat. A ver, perdón, un segundo, que los he perdido. Ya que en este caso el montículo sería parte del dominio público. Y la verdad cita anteriormente que prohíbe trasladar objetos del dominio privado al umbral, que tiene 10 tefajim más de altura, sirve de apoyo a la opinión de Rab Yitzhak Bar Abdin. Con esto terminamos el estudio de nuestra primera Mishnah del capítulo, ¿sí? Y vamos a pasar a la segunda parte, a la segunda cara de la página 9 de hoy, y vamos a estudiar ahí una nueva Mishnah relacionada, en este caso, con la preparación del Shabbat. Es decir, ya dejamos de lado el tema del transporte, vamos a entrar, no, también tiene que ver con los transportes. No, por ahora no tiene que ver con los transportes. Muy bien. Dice así, Matnitin, se enseñó en una Mishnah, nos dice la Mishnah. Lo yeshev adam lifnei sapar samuch lemincha. La persona no tiene permitido sentarse delante del peluquero para que le corte el pelo. Cerca, es decir, una media hora antes del horario de minja. ¿Sí? Sabemos que estamos hablando de la minja gedolá. Es decir, habíamos estudiado en Masejet Berajot que había dos horarios para minja. Uno que se llama minja gedolá y otro que se llama minja ketaná. La minja gedolá es media hora astronómica después del mediodía solar. Palel, a menos que haya rezado la plegaria de minja, o sea que el corte de pelo se prolongue hasta el anochecer y la persona se olvide de rezar. Lo icanesan Adam de Merhatz. Asimismo, a partir de ese momento, la persona no tiene permitido entrar a una casa de baños para usar sus servicios. Lo le burseki, tampoco a una curtiduría, lugar donde se curtían las pieles. Velo le ejol, ni tampoco ponerse a comer. Velo le din, ni tampoco se puede celebrar un juicio. Y mitjilu emafsikin, pero si ya empezaron, no se les interrumpe. Incluso si lo hicieron tras el inicio del horario de la minja. No es necesario que interrumpan su actividad y les está permitido posponer el rezo hasta que concluya. Otra ley, mafsikin likrot kriyat shema. Las personas deben interrumpir lo que están haciendo para recitar kriyat shema, que es un precepto de la Torah. Ve mafsikin litfilá, pero no lo interrumpen para rezar la tefilá, porque es una obligación de orden rabínico. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Vamos a pasar a la Gemara. Dice la Gemara, hay samuch la minja. ¿A qué se refiere la Mishnah al decir samuch la minja, cerca de la minja? Y lema la minja gedolá, si dice que se refiere antes de la minja gedolá. O sea, a partir del mediodía, emai lo haika sheu beyom tuba. Entonces, ¿por qué razón no se permite comenzar estas actividades a partir de ese horario? Si todavía queda mucho tiempo del día por delante, es suficiente como para poder realizarlas y terminar de rezar la minja. El asamur la minja ketaná, que nos dice la Gemara en una primera instancia. Está hablando entonces que es en el momento cercano a la minja ketaná, a partir del inicio de la 10ª hora del día, 3 horas antes del anochecer. Y mitchilu emafsikim nema vetehebe tiyuvta de Rebi Yoshua ben Levi. Y entonces debemos decir que lo que la Mishnah enseña, que si ya comenzaron cualquiera de estas actividades, no es necesario que interrumpan, lo cual se referiría a que pueden continuar con ellas, a pesar de haberse iniciado el horario de la minja ketaná. Representa una refutación a la postura de Rabbi Yoshua ben Levi, de amar a Rabbi Yoshua ben Levi, pues dijo Rabbi Yoshua ben Levi, que van shigiazman tefilat minja, una vez que haya llegado el tiempo de recitar la tefila de minja, es decir, la minja ketaná, azurle Adam, sheitom klum kodem sheitpalel tefilat minja. La persona tiene prohibido comer lo que sea antes de rezar la tefila de minja. Resulta entonces
que según Rabbi Yoshua ben Leví, cuando llega el horario de la minjá ketaná, no se puede comer nada. Y si uno estuviera en mitad de una comida, debería interrumpirla de inmediato. Sin embargo, nuestra Mishnah dice lo contrario, que si uno ya comenzó alguna de estas actividades, puede continuar realizándola y postergar el rezo hasta que concluya. Entonces la Gemara rechaza lo que se ha dicho anteriormente y dice así, dice no es como tú dices. Leolam Samur Minjá Gedolá. En realidad, la Mishnah se refiere acerca del horario de la Minjá Gedolá y no contradice la postura de Rabbi Yoshua ben Leví. Y cuando dice que está prohibido comenzar un corte de pelo al aproximarse al horario de la minjá, se refiere únicamente a un corte de pelo como el de Ben Elazá. ¿Sí? Nos va a explicar Rashi qué es esto de Ben Elazá. Dice Ben Elazá era el yerno de Rabí y derrochó mucho dinero a fin de aprender a hacer el corte de pelo del Cohen Gadol, que nos cuenta el tratado de Nedarim, quien se cortaba el pelo de la cabeza, pero no a ras, sino que dejaba un poco de cada uno de sus cabellos, de modo tal que la punta de un cabello llegara a la raíz del otro. Y este corte es al que se refiere el versículo con la expresión lo yegalejo, que es no raparán sus cabezas. Y un corte de pelo como este tarda mucho tiempo, porque había que medir cada pelo que toque a la raíz del siguiente. Bien, entonces está hablando de un corte de pelo muy especial, muy especializado. Bien, el corte de pelo de Ben Elazá. Y esa es la razón de que esté prohibido comenzar cerca de este horario, aunque todavía queda mucho tiempo del día por delante. Velole Merhatz, le cola milta de Merhatz. Y cuando dice la persona no tiene permitido entrar a la casa de baños, se refiere a que no lo haga para realizar todo el proceso que se sigue en una casa de baño. Es decir, lavarse el cabello, bañarse con agua caliente y agua fría, ponerse a sudar, lo que lleva mucho tiempo. Velole de Burseki, de Burseki Gedolá. Y cuando dice una curtiduría, se refiere a que no lo haga para ocuparse de una tanda grande de curtido, en la que haya muchos cueros que se encuentren al principio de su tratamiento. Pero lejol, bisuda geodá, y no a comer se refiere a una comida grande, ¿sí? Como un banquete nupcial o un brit milá, que suele prolongarse mucho tiempo. Velo levi, bitgilatadi, ni a celebrar un juicio, se refiere a que no participe en la fase inicial de un juicio, en la que los litigantes presentan sus argumentos y es, por tanto, muy extensa. Ahora, Rav Bar Yaakov Amar, Rav Bar Yaakov dijo, Leolam Betispore Didan. En realidad, la Mishnah se refiere a un corte de pelo común y corriente, como el nuestro. Y aún así, comenzarlo al aproximarse el horario de la Minjá Gedolá. Rav Bar Yaakov continúa con su explicación. Dice, Lejadjila, Emain lo Yeshev. Entonces, en principio, ¿por qué la persona no tiene permitido sentarse delante del peluquero, considerando que todavía le queda mucho tiempo hasta que termine el horario de la Minjá? Que será Shema Yeshev Azug y Shaber Azug. Porque existe un decreto rabínico que lo prohíbe ante la posibilidad de que quizá, mientras le cortan el pelo, se rompa la tijera. Y en lo que la arreglan o consiguen otra, se llega a pasar la hora de rezar minja. Velole Merhatz, le hazía be alma. Y cuando la Mishnah dice que no entre a la casa de baños, se refiere a que no lo hagan ni para tan solo ponerse a sudar. Le jatjila emailo. Y entonces, a priori, ¿por qué no tiene permitido hacerlo? Desde la Shema y Alefa. Porque existe un decreto rabínico ante la posibilidad de que quizá la persona se desmaye debido al intenso calor que hace en la casa de baños. Y hasta que se recupere, pase el horario de la minja. Velo de Bursequí, le ayonebe alma. Y cuando dice una curtiduría, se refiere a que ni siquiera lo haga para tan solo inspeccionar sus cueros. Le jatjila de Maelo y pregunta a y a priori, ¿por qué no debería hacerlo para eso? Dice, Dilma, Haze, Peseda, Bezivine, Umitride. ¿Por qué? No vaya a ser que vea una pérdida en su mercancía es decir, que sus cueros se echaron a perder. Y entonces se angustie y quede perturbado hasta el punto que se olvide de rezar. Pero no lejos de ciudad que tener y tampoco se ponga a comer ni siquiera una comida ligera,
lejatjila mailo, y a priori, ¿por qué no podría comer una comida ligera? Dilma ate le imshoje. Dice, porque quizá vaya a extenderse en su comida y entre tanto pase el horario de la mija. Pero le din, Big Mardin. Y cuando dice que tampoco entra a juzgar, se refiere incluso a la fase final del juicio, donde solo se emite el veredicto. Lejatjila mailo, y a priori, ¿por qué no? Dice Dilma, puede ser Hazetama Besatardina, porque se percata de que hay un argumento que no ha tenido en cuenta y anula el juicio y debe reiniciarlo, lo cual le llevaría mucho tiempo y podría ocasionarle que se olvide de rezar la mija. La Mishnah enseñó que si la persona ya había comenzado algunas de las actividades que está prohibido realizar, entonces le está permitido continuar con esa actividad y postergar el resto de mija hasta haberla concluido. A continuación, la Gemara indaga qué se considera dar comienzo a esa actividad de modo que ya no deba interrumpirla. Me matai adhalat tisporet. ¿A partir de qué momento se considera que ya comenzó el corte de pelo a efectos de que pueda continuarlo hasta, aunque lo haya comenzado después de haber llegado el horario de la mija? Amar Rababín, dijo Rababín, mi sheyaniach ma'aporet shel saparin al birkad. A partir del momento en el que va a cortarse el pelo se ponga el paño de los peluqueros sobre las piernas para no ensuciarse, es decir, lo que nos ponen los peluqueros para que no nos caigan los pelos encima, se refiere a eso. Me matai adhalat melchat, y a partir de qué momento se considera el comienzo del baño a estos mismos efectos. Amar Rababín, dijo Rababín, mishe ye'ere me apartó gemenu. A partir de que la persona se quita el pañuelo que cubre la cabeza, la primera vestimenta que uno se quita cuando se desviste. Umematai adhalat burseki. Y a partir de qué momento se considera que uno comenzó la labor de la curtidería. Mishe yikshor ben ketafab. A partir de que amarre las mangas de su túnica entre sus hombros para empezar a trabajar, es decir, que se remangaban y se ataban las mangas de una cierta manera. Umematai adhalat ajila. Y a partir de qué momento se considera que comenzó a comer. Rab Amar, dijo Rab, a partir del momento de que hagan el yadayim para comer. La Virgenina Amar, y la Virgenina dijo, Misheyatir Hagorá, a partir del momento en el que se afloje el cinturón, antes de lavarse las manos. De manera clara, lo obligan, y en realidad Rab y Rab Hanina no discrepan. Halan, esto que dijo Rab Hanina es aplicable para nosotros, los babilonios, que nos ceñimos fuerte el cinturón y lo aflojamos para comer. Vejaleu. Y aquello que dijo Rab es aplicable para ellos, los habitantes de Israel, que ni se ciñen fuerte el cinturón, ni se lo aflojan antes de comer. Amar Abaye dijo Abaye, Hane, Harbin, Bablae. Respecto a esos colegas babilonios, que se aflojan el cinturón antes de comer, la ley establece lo siguiente. Le mande a Amar Tefilat Arbit de Shut, según quien sostiene que la Tefilat Arbit es optativa, como estudiamos en Masejet Berajot, que van Dishrale Emeine lo metarginan le. Una vez que uno de ellos se haya aflojado el cinturón para comer, aunque lo haya hecho después de que haya llegado el horario del Zad Arbit, no se le molesta prohibiéndole que comer hasta que rece. Y la Gemara objeta, pues le manda a Amar Jobá, matrigínanle, y acaso para quien sostiene que la tefilá de Arbit es obligatoria, si se le molesta y se le prohíbe comer hasta que rece, vea tefilat minja, recule alma Jobají. Pero ¿cómo es posible? Si la tefilá de minja, según todas las opiniones, es obligatoria, Utnan, y se enseñó en nuestra Mishnah, y mithilu emafsikin, es decir, que si ya comenzaron a comer, o cualquiera de estas actividades, no se les interrumpe en su actividad para recitar la minja. La Mara Bijanina, Misheyatir Hagoro, es decir, la Bijanina dijo, a partir de que uno se afloje el cinturón, se considera que ya empezó a comer. Resulta entonces que, contrario a lo que dijo Abaye, si uno ya se aflojó el cinturón para comer, tiene permitido continuar con su comida, aunque no haya rezado una de estas tefilot obligatorias. Y sigue la Gemara y dice, Atam lo shejija shikrut. Y en los dos casos son distintos, porque en la comida que se realiza en el horario de rezo de mija, o sea, por la tarde, no es común la borrachera, pues no es habitual que las personas se embriaguen en pleno día. Por ello, quien comienza a comer o se afloja el cinturón para hacerlo, antes de rezar la mija,
se le permite posponer el rezo hasta que concluya su comida. Ajá, shejija shehrut, pero aquí en la comida que se realiza en el horario del rezo de Arbit, o sea, por la noche, y si es común la borrachera, puesto que es habitual que las personas beban mucho vino durante la cena, y por ello, según quien sostiene que la tefilá de Arbit es obligatoria, si una persona comenzó a comer o se aflojó el cinturón para hacerlo, antes de rezar Arbit, tiene prohibido continuar su comida mientras no rece, puesto que durante la cena podría emborracharse, quedarse dormido y a causa de ello no rezar la tefilá de Arbit. Otra respuesta, Onami, o bien te podemos explicar la diferencia entre estos dos casos de la siguiente manera. Beminja, que van dikbi'a le zimna, lo relativo a la minja, lo que es una plegaria, que está sujeta a un horario, que es relativamente corto. Mirtat velo ate le mifsha. La persona teme que se le pase el horario de recitarla y no va a actuar con negligencia, sino que va a tomar las precauciones necesarias para que ello no ocurra. Arbit, en cambio, Arbit, que van de Kolalaile Zeman Arbit, dado que el horario del resto de Arbit se extiende a lo largo de toda la noche. Lo mirtat, veate le mifsha. Entonces, la persona no teme que se le pase la hora de recitar esa plegaria y al estar confiado de que no se le pase el horario para rezar, podría llegar a actuar con negligencia. Por esta razón, a quien no haya rezado Arbit, se le prohíbe continuar su comida, mientras que a quien no haya rezado Mijá, sí se le permite hacerlo. Bien, hemos llegado entonces a la página 10, las primeras líneas de la página 10 que hemos visto hoy, y mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con nuestro estudio en nuestro horario habitual, 9:30 aquí en Israel, y cada lugar según la diferencia horaria establecida, según avance la situación en el mundo, y a lo mejor hay más lugares que se encuentran en cuarentena, por así decirlo. A lo mejor vamos a cambiar el horario para que más personas se puedan conectar en tiempo real y seguiremos con nuestro estudio. Nosotros seguimos apegándonos al estudio de la Torá y vamos a seguir. Hizku Beimtzu, Shavuot Tov para todos. Muchas gracias por conectaros y Bezrat Hashem nos vemos mañana.